Ah, sí, creo que sí. Creo que nos estaba esperando. 4, 6, 20, 5. Sí se ve un poco diferente, aunque no quieras. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hoy vamos a ver enfermedades de las glándulas salivales. ¿Sí ven la pantalla? Uy, mi borde. ¿Sí? Ok, perfecto. Pues vamos a ver esta que también ven los otorrinolaringólogos. Todas las glándulas salivales los ven los cirujanos de cuello, los cirujanos oncólogos, el pediatra un poco, y el pediatra todas las que no son quirúrgicas, y el otorrinolaringólogo, ¿de acuerdo? Que no se crean, a muchos otorrinos tampoco les gusta ver enfermedades de las glándulas salivales, pero pues es parte de nuestro campo de acción. Por lo tanto, bueno, pues también la tenemos que ver, o al menos tenemos que conocer de esto. Bien, vamos a hablar de la parotiditis aguda supurativa. Esta es una entidad bacteriana. Normalmente es por estafilococo dorado, por Streptococcus viridans o por anaerobios. Por todos esos que están en la boca, por todos esos, ¿cómo se llama? Bacteriología de los dientes y las encías, ¿de acuerdo? Es una inflamación que inicia como celulitis y puede evolucionar a un absceso. Se destruyen las paredes de los conductos y al necrosarse el parénquima salival. Hay que tener mucho cuidado. ¿Cuáles son los factores que nos pueden producir este tipo de padecimientos? Pues la deshidratación, la desnutrición. O sea, ¿de quién estamos hablando? Deshidratación y desnutrición en los pacientes alcohólicos, comúnmente y lógicamente, que tienen mala dentadura. Tienen los que tienen estados de inmunosupresión, por ejemplo, los de síndrome de Sjögren, los de lupus, los que tienen leucemias, todos ellos, ¿de acuerdo? Y que además no se cuidan la boca. Pueden tener unas cialectasias en las glándulas salivales, ¿de acuerdo? Bien, también estamos hablando en los niños también es común, ellos no tienen dentadura y sin embargo sí se infectan, ¿de acuerdo? Bien, normalmente, ¿qué podemos encontrar en estos niños? Pues dolor en la zona, lógicamente estamos hablando de la región submaxilar y estamos hablando de la parótida. Puede ser también, o puede ser en las glándulas salivales menores, pueden tener trismus. ¿Qué es el trismus? Pues la dificultad para abrir la boca. ¿Por qué? Por irritación de los pterigoideos, de los músculos que están en el esfenoides. Tienen hiperestesia de la palpación, dolor a la palpación, edema de la glándula con rubor, hiperemia, hiperestesia, induración de la piel,
o fluctuación. Cuando es en los primeros pasos, en las primeras etapas, pues es una induración de la piel rojiza, y cuando ya se colecciona bien el pus o la pus, ya encontramos fluctuación, ¿de acuerdo? El tratamiento, nosotros lo que hacemos es un drenaje. Primero damos antibióticos antiinflamatorios, lógicamente antibióticos como tetraciclina, como eritromicina, como clindamicina. En estos casos no damos mucho penicilinas, ¿de acuerdo? Damos antiinflamatorios porque esto duele, damos analgésicos antiinflamatorios, desde el más simple, el naproxen, podemos dar, así como que el paracetamol, sí te quita el dolor, pero no desinflama nada. La clonixinato de lisina, la misma historia, ¿de acuerdo? Y una hidratación adecuada y masajes, así como ella, vamos dando masajes, claro, lógicamente si estamos hablando de la parótida, de la sublingual o submaxilar, tenemos que estar dando masaje. Si en 48 horas tiene unas cialectasias, aquí dice, ¿no? Cialectasias, y en vez de mejorar con los masajes empeora, pues en este caso tenemos que realizar un drenaje quirúrgico. ¿Cómo se hace el drenaje quirúrgico? Existen unas onditas especiales para diagnóstico y tratamiento de las glándulas salivales. Son unos endoscopios muy, muy delgaditos que desgraciadamente no hay muchos en México, puesto que cuestan 150,000 pesos cada uno de esos endoscopios. Debe de haber no más de 5 en todo el país. Y luego por esto de la guerra de Ucrania con Rusia, menos los están fabricando. Sí, porque no es que en Ucrania los fabriquen, lo que fabrican en Ucrania son los chips. Por eso, ¿cómo me enteré yo? Pues el año pasado que fuimos a Estados Unidos, quisimos adquirir uno de estos, un cialoendoscopio, y me dijeron, no los estamos vendiendo a nivel mundial, estamos sacando 5 al mes. Para distribución mundial pues está un poco difícil. A México pues le va a tardar. Y esa es la razón, no tanto el endoscopio, sino el chip, con lo que hablamos de las resoluciones para verlos en las pantallas, pues eso es lo que no está llegando, eso es lo que no se está produciendo, para que vean lo que nos deja la guerra. Una parotiditis epidémica, estas son las famosas paperas que nosotros conocemos, ¿de acuerdo? Bien, esta es por virus, por paramyxovirus, esta no tanto es por ¿cómo se llama? No tanto es por la dentadura, por la caries. Este es principalmente, se contamina de persona a persona por gotitas de fluge o de flush, o las gotículas que ahora le llamamos, ¿no? A la gente al estar hablando. Penetra la parótida a través del conducto de Stenon. Eso se me hace muy triste, muchachos, porque veo que no conocen los nombres de los conductos. El de las parótidas se llaman conductos de Stenon, y el de la sublingual y submaxilar se llaman conductos de Wharton. Son los hoyitos por donde drena toda la saliva. Ojalá y no se les olvide, porque eso puede venir en sus exámenes. Se los vuelvo a repetir. Si los conductos de drenaje de la parótida es el conducto de Stenon, uno de cada lado, y los de la sublingual y submaxilar que drenan donde mismo son los conductos de Wharton con W, ¿de acuerdo? El periodo de incubación de una parotiditis epidémica es de 18 a 21 días. Normalmente es bilateral. A estos niños les llaman unas paperas con signo del cuello de toro. Esto es muy característico porque se les hinchan de los dos lados y parecen los toros que no tienen cuello, ¿de acuerdo? Pueden afectar también las glándulas submaxilares o sublinguales. Recuerden que por delante están los sublinguales, por detrás están las submaxilares. La cola de la parótida tiene relación con la submaxilar. Y eso se lo tienen que aprender. ¿Por qué? Pues por los cánceres que pueden aparecer. Aparece entre los jóvenes de 5 a 15 años de edad. Eso es muy triste porque muchas veces tienen paperas y los abuelos te dicen, bueno, pues ya le dio paperas a estos. Tráete a los demás primos, a los demás sobrinos, para que de una vez se les pegue. No, muchachos, así no son las cosas. Tener parotiditis por paramyxovirus
te puede provocar una sordera, además te puede provocar esterilidad. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y si tienes mala suerte, hasta una meningoencefalitis te puede provocar y pues lógicamente vas a terminar en hospital y hasta la muerte te puede llevar, ¿de acuerdo? Bien, tienen un periodo de contagio de 4 a 5 días de aparición de los síntomas. O sea, cuando empiezan los síntomas, puedes contagiar a los demás, ¿de acuerdo? Las parótidas se inflaman con rapidez y hay un dolor agudo al abrir la boca, tienen trismus, principalmente por contacto directo, no necesariamente por besarse, simplemente por hablar, por estar hablando de frente a frente sin cubrebocas. Pues quién sabe si con el cubrebocas lo tape, pero así es esto. Por gotitas, antes le llamábamos gotitas de flujo o gotitas de fluge, porque fluge es un apellido alemán. Ahora pues ya le quitamos los nombres propios y le llamamos gotículas, ¿de acuerdo? Una mejor cámara. Los fomites contaminados con la saliva, pues sí, es por la saliva. Podemos hacer pruebas serológicas con elevación del título de anticuerpos del cuádruple o mayor, es positivo. Pero no nos hagamos, esto es clínico, la clínica te va diciendo, ¿de acuerdo? Sí, sí existe una vacuna para este tipo de paramyxovirus, ¿de acuerdo? Para adultos o para el personal muy expuesto. Bien, la parotiditis recurrente de la infancia, este es otro. Este es por herpes virus, por herpes simple, por Coxsackie virus o por adenovirus. Estos pacientes tienen episodios recurrentes con un aumento de volumen inflamatorio de una o ambas glándulas salivales. Bueno, las parótidas principalmente y remiten espontáneamente. Son recurrentes porque cada año, cada medio les está pasando y remiten hacia la pubertad. En la pubertad pueden, autolimitarse. Presentan dolor, fiebre y alteraciones salivales como cialorrea, a veces purulenta, ¿de acuerdo? Es frecuente en pacientes de 10 años y antes de los 5 años vuelven a aparecer. Histológicamente encontramos a nivel del microscopio manchas o sombras puntiagudas con acinos y conductos periféricos inflamados, además de cavidades quísticas. Eso es por lesiones crónicas principalmente. ¿Sí? ¿De acuerdo? Esta es la parotiditis recurrente de la infancia. El tratamiento de cualquiera de las dos son virales, aunque son diferentes tipos de virus. La recurrente no es tan escandalosa, sin embargo, de todos modos duele. Hay que dar antiinflamatorios, hay que dar antibióticos, aunque ya sabemos que estos son virales, pero se pueden contaminar con un proceso bacteriano, igual que todas las infecciones en otorrino. Por tanto, es válido dar antibióticos. Recordemos que en estos casos damos penicilinas. Digo, si ustedes van a estar en el seguro, en el ISSSTE, pues eso es lo que va a haber, penicilinas. Pero no se da eritromicina, se da tetraciclina o se da clindamicina, son los que mejor ayudan. Recordemos que la clindamicina es el único que te sirve para anaerobios. También las quinolonas, pero esto aparece mucho en niños y jóvenes, ¿cómo se llama? Pues jóvenes, no adultos, ¿de acuerdo? Entonces esa es la razón por la que poco utilizamos las quinolonas. Podemos hacer una irrigación del conducto parotídeo instilando antibióticos en solución, pero eso sí, yo les voy a decir que yo lo he visto y no recomiendo mucho, duele mucho cuando hacemos irrigaciones del conducto parotídeo. Podemos hacer dilataciones y endoscópicas del conducto de Stenone, alargamiento de los periodos de recurrencia, eso produce alargamiento de los periodos de recurrencia, o sea que no les dé cada 6 meses. Podemos colocar un stent, es un tubito delgadito. ¿Por qué? Porque aquí esa es la situación de las recurrentes, que hay una estenosis del conducto de Stenone, ¿de acuerdo? También lo conocen como conducto de Stensen, eso también está bien dicho, ¿de acuerdo? Colocamos un stent, bueno, ese stent debe estar mínimo 6 meses para que el conducto no se cierre, pero recordemos que es vía viral, es por causa viral este tipo de padecimientos. También hemos visto
que podemos inyectar toxina botulínica. Eso es mucho más fácil. Eso disminuye considerablemente los periodos de inflamación de la glándula, los periodos recurrentes. Miren, una parotiditis por Eikenella corrodens. Bueno, esta es una bacteria. La Eikenella corrodens es una flora normal de la cavidad oral, pues existe en las encías. Normalmente, después de un traumatismo tan sencillo como lacerarse con el cepillo de dientes puede provocar este tipo de parotiditis, cirugías y heridas contaminadas en la boca. El tratamiento, pues lo que damos es cefalosporinas, dice parenteral porque utilizamos cefalosporinas de tercera generación como la ceftriaxona. Claro, si infecta mucho, si se pasa por toda la fascia media, recordemos que la fascia media se puede ir por todo el cuello y hasta el pericardio. Entonces, ese tipo de pacientes hay que internarlos en quirófano. Hay que internarlos en hospital para que no se vaya a contaminar. La parotiditis tóxica, bueno, este tipo de parotiditis aparece principalmente en personas que tienen ciertas ocupaciones. ¿Quiénes? Pues los que trabajan con metales pesados. Es un edema crónico de la glándula, hay hipertensión. Este tipo de personas normalmente, aunque estén flaquitos, se ven cachetones, ¿de acuerdo? Tienen tialismo. Es la clásica persona que te habla y te está escupiendo, ¿de acuerdo? Tienen hipersecreción, pero realmente ellos tienen un estado patológico. Tienen estomatitis y gingivitis muy recurrentes, ¿de acuerdo? Aquí el problema es que este tipo de padecimientos de parotiditis por tóxicos, por metales tóxicos, puede terminar en enfermedades malignas de la faringe, o sea, pueden terminar en cáncer. El síndrome de Sjögren, síndrome de Sjögren es parte de una de las enfermedades reumáticas autoinmunes. Hay que tener cuidado. En el Conde de Valenciana nosotros vemos mucho síndrome de Sjögren. Aquí en el Hospital de Jesús también vemos síndrome de Sjögren. Es muy común el síndrome de Sjögren. Acuérdense que en la O lleva una diéresis. Hay tumefacción de las glándulas salivales mayores y menores. Hay destrucciones de los acinos mucosos y los acinos son la destrucción es autoinmune. Es un padecimiento autoinmunitario acompañado de artritis y lupus eritematoso sistémico. O sea, aparte del Sjögren, ¿qué les gustaría que les dé? Una artritis donde se les deforma, ¿cómo se llama? Todas sus articulaciones, o un lupus donde la autoinmunidad no nada más va hacia las glándulas salivales, sino también a los riñones o a diferentes órganos de nuestro organismo. Pues como que ninguna, ¿verdad? Ocurre el 90% de las veces en mujeres. Así es, este tipo de padecimientos, el lupus, el Sjögren, es más común en mujeres que en hombres. También la artritis reumatoide. Todos ellos, aunque cuando te encuentres un lupus, te encuentres una artritis reumatoidea, te encuentres una esclerodermia, también tienes la obligación de buscar un síndrome de Sjögren. También le llamamos síndrome seco, ¿de acuerdo? Tienen inflamaciones recurrentes, en especial la glándula parótida. En el Conde de Valenciana se ve mucho que este tipo de pacientes tienen ojo seco, ojo rojo, ¿de acuerdo? Tienen resequedad de la lengua, tienen disfagia o dinofagia, ¿de acuerdo? Tienen disminución de la lágrima, por tanto tienen el ojo rojo, ¿sí? Tienen disminución de la secreción salival, presentan epistaxis recurrente, tienen tos crónica. Este tipo de pacientes, y es una tos seca. Claro, como tienen disfunción de la trompa de Eustaquio, que también siempre debe estar lubricada, los pacientes presentan otalgia refleja de manera común, ¿de acuerdo? El diagnóstico puede hacerse por biopsia de la mucosa labial o por biopsia de la conjuntiva. Si lo hace un oftalmólogo, si lo diagnostica un oftalmólogo o lo trata de diagnosticar un oftalmólogo, pues ahí le hace una biopsia de la conjuntiva y además hace la prueba de Schimmer, que esa prueba la vimos en parálisis facial, no sé si se acuerdan, donde se coloca una tirita con
colorante y se va viendo en media hora cuánto colorea de esa hojita. Esa prueba también es válida en este tipo de padecimientos. Si lo hace un otorrinolaringólogo, un dermatólogo, normalmente es una biopsia de la mucosa labial. Como complicaciones, bueno, pues hay progresión crónica de la enfermedad. Los pacientes pueden saltar de una enfermedad a otra sin dejar de tener el síndrome de Sjögren, ¿de acuerdo? Tienen dificultad al hablar porque se les reseca la lengua, tienen dificultad de deglutir, tienen dificultad al masticar, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que recomendamos? Pues cialogogos. ¿Qué son los cialogogos? Ustedes mismos en estos momentos pueden utilizar un cialogogo. Solamente piensen en algo ácido como una piña y un limón y verán que su mucosa oral inmediatamente empieza a secretar saliva solo con el pensamiento, ¿de acuerdo? Ahora, con ver un limón es más que suficiente para que las glándulas salivales empiecen a secretar saliva, ¿de acuerdo? Por otro lado, pues también la puedes probar. Yo a mis pacientes siempre les recomiendo que chupen un dulce o que mastiquen chicle, eso les ayuda. Los que son muy escandalosos y el problema es muy escandaloso, pues tienen que utilizar lágrimas artificiales, tienen que utilizar saliva artificial, que esas las venden en las farmacias normales, no las venden en los depósitos dentales, ahí te puedes encontrar tú ese tipo de productos, ¿de acuerdo? Bien, los pacientes pues lógicamente presentan mucho malestar en la cavidad oral, tienen alto riesgo de padecer enfermedades linfoproliferativas malignas, como cuáles, como linfomas de tipo no Hodgkin o macroglobulinemia de Waldenström. Pues las dos son malas, no sé cuál quieras que te dé, yo espero que ninguna, ¿de acuerdo? El tratamiento quirúrgico, si molesta mucho la parótida, podemos hacer parotidectomías superficiales. Es muy raro que hagamos parotidectomías profundas, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Por la pata de ganso y por el nervio facial, por la pata del ganso del nervio facial, ¿de acuerdo? Hay persistencia del crecimiento de las glándulas salivales mayores, es cuando decidimos el tratamiento quirúrgico. Realmente yo nunca he operado un Sjögren, ¿cómo se llama? Una parótida por un síndrome de Sjögren, una submaxilar, una sublingual por un síndrome de Sjögren, no, nunca he hecho eso. Esto sí, los cálculos salivales, ¿cómo se llaman? Pues cialolitiasis, ¿de acuerdo? Cialo, saliva, litiasis, pues piedras, ¿de acuerdo? Donde hay una obstrucción inflamatoria benigna de las glándulas salivales, es común que se alteren las glándulas salivales mayores, donde hay por la presencia o más cálculos del conducto de Wharton o Wharton. Yo lo conocía como conducto de Wharton, pero sí también he visto que se conoce como conducto de Wharton. Produce una obstrucción intermitente. Todo tiene que ver el tipo de, ¿cómo se llama? El tipo de obstrucción que tenga, que en este caso puede ser uno o varias piedritas. El paciente te va a hablar de un edema doloroso temporal de la glándula, malformaciones vasculares intraglandulares. Bueno, eso no te va a hablar. El paciente te va a hablar de un edema doloroso temporal de la glándula, ya sea sublingual, submaxilar o parotidia, ¿de acuerdo? Donde hay una obstrucción salival, podemos encontrar flebolitos o angiolitos, donde hay una obstrucción completa con una glándula edematosa y dolorosa de manera permanente. Tenemos que palpar, nos ponemos un guante y palpamos las glándulas para encontrar los litos. Sí se pueden encontrar, a veces encontramos cuando los abrimos malformaciones vasculares intraglandulares en la glándula parotidia o sublingual, ¿de acuerdo? Normalmente encontramos los litos dentro del conducto o cerca de su salida, como este que está cerca de la salida es muy fácil. No se agarra la pinza y se saca. Tenemos que hacer una cruz, una incisión aquí, una incisión acá. En algunas ocasiones tenemos que vertirlo, o sea, marsupializarlo. ¿Para qué? Para que no se cierre ese conducto. Porque si se cierra el conducto, pues ya no te hagas
hay que quitar la glándula completa. Si la quitas, ¿le pasa algo? No, no le pasa nada a tu paciente. Tenemos más glándulas, tenemos glándulas salivares menores, tenemos 2 parótidas, 2 sublinguales y 2 maxilares, y tú nomás vas a quitar una, así que no les pasa nada a nuestros pacientes. A algunos les gusta sondear, a mí también me gusta sondearlas. Cuando te encuentras esto y retiro un lito, me gusta sondearlos. Eso les ayuda. Con 3 meses le pones un punto, lo viertes, o sea, lo marsupializas, y después de 3 meses ya lo quitas, pues ya queda muy bien todo esto, ¿de acuerdo? Bien, ¿de qué están compuestos estos? De glicoproteínas, de mucopolisacáridos, ¿de acuerdo? De detritos celulares, de desechos celulares en el centro del cálculo. También tenemos piedras, carbonato de calcio, calcio, fosfatos y magnesio, ¿de acuerdo? O sea, por fuera tenemos, ¿cómo se llama? Minerales, y por dentro tenemos detritos celulares, ¿de acuerdo? Bien, esto es el 25% de todas las masas litiásicas. También podemos encontrar magnesio, hierro y cobre. Hay que tener mucho cuidado, y más cuando te encuentras unas de cristales de apatita. Eso también lo producimos y lo secretamos también en la orina, ¿eh? Cuando ustedes vean que el paciente tiene un lito, ya sea en la orina o en la glándula, y sangra y duele mucho, normalmente esos son de cristales de apatita. ¿Por qué? Porque los cristales de apatita tienen picos, y a la hora de estarlos aventando les duele. Hay que dar masajes para esto. Duele mucho, sí. Este es de un conducto de Wharton y este es de un conducto de Stenon. ¿Ya vieron? Sí, hacemos la misma historia, ¿eh? No lo sacas nada más así. Haces una cruz, la abiertes un poquito y lo sacas para que no se cierre el conducto. Marsupializas y puedes colocar un stent. También, otra vez, con el cialoendoscopio, también lo puedes retirar, ¿de acuerdo? Bien, hay existencia de microcálculos intracelulares que se excretan en el conducto salival. Hay aparición de pequeños tapones de moco en el sistema ductal, así como se acuerdan de los de los cuerpos extraños, donde hablábamos de que el moco también podía producir una litiasis. Pues así también le pasa a las glándulas salivales. Son tapones de moco en el sistema ductal, ¿de acuerdo? Hay migración retrógrada de restos alimentarios, o sea, se les meten los restos alimenticios. Hay sustancias y bacterias de la cavidad hacia los conductos salivales. ¿Sí? En todas ellas existe formación de nidos con calcificación subsecuente. Puedes pedir una, ¿cómo se llama? Una lateral de cráneo. Esas te ayudan cuando no son de magnesio. Cuando son de hepatita, de hierro, de cobre, si aparecen, si son translúcidos. Cuando no, pues yo te recomiendo que pidas mejor un ultrasonido de la parótida, de las glándulas, un ultrasonido de cuello. Ahí te vas a encontrar con los litos. Esa es la manera, o la mejor manera de encontrarlos, ¿de acuerdo? Cálculos en el conducto de Stenon, ellos originan procesos inflamatorios de la parótida, dolor, duele mucho al ingerir alimentos, inclusive desde los cialogogos, desde pensar en el limón les duele a estos pacientes, ¿de acuerdo? Los cálculos pequeños se expulsan de manera espontánea o con masajes, ¿de acuerdo? Cuando son grandes, pues tiene que ser por cirugía como vean cómo abrieron todo alrededor para poder sacar el lito. El edema o coexistencia de una infección ascendente igual a edema más prolongado de la glándula, produce signos de infección local con fiebre, secreción bucal, fétida. Así es, o sea, no nada más es cuestión de sacar el lito, marsupializarlo, colocarle un stent. También hay que dar antibióticos porque se infectan de manera secundaria. De hecho, también existe el láser para esto. Los japoneses les gusta mucho el láser, ¿de acuerdo? Podemos hacer una cialoendoscopía en los cálculos menores de 4 milímetros de diámetro, ¿de acuerdo? Que pueden sacarse de forma directa. Podemos utilizar una litotripsia intraluminar con láser de Olmi, ese es el que yo les decía,
es el que lo utilizan mucho los japoneses, eso. Aquí en México yo nunca he visto a nadie que haga una litotripsia con láser de olmio, ¿de acuerdo? Una cialografía sí he visto, cialografía, eso, tampoco todos los radiólogos pueden hacer una cialografía en una tomografía computarizada. Lo que yo he visto que más se hace son los ultrasonidos de cuello, ¿de acuerdo? La cialoendoscopía sí hay varias personas que lo hacen. Desgraciadamente cobran muy caro en México, son otorrinos, la mayor parte de ellos, ¿sí? Podemos sondearlo, lo metemos el endoscopio, es un endoscopio flexible, y luego le metemos un balón, le encontramos, pasamos por debajo de ella, y con el baloncito te vas trayendo todos los calculitos. Duele, tiene que estar el paciente muy anestesiado, dormido. Sí, normalmente es con anestesia general, yo nunca lo he visto con anestesia local, aunque de repente algunos dicen que sí lo hacen. Yo no creo en eso. Bien, indicaciones para una cialoendoscopía, pues remoción de los cálculos del conducto del Wharton posteriores al primer molar o en el conducto de Stenon después de su primer curvatura. Lógicamente, pues es con un cialoendoscopio, con un sondeo. Revisión del sistema ductal para descartar cualquier cálculo residual, presencia de dilataciones o estenosis ductales, episodios recurrentes de cialoadenitis sin causa aparente. Todas esas son indicaciones de cialoendoscopías, ¿de acuerdo? La retiro de manera quirúrgica. El tratamiento, litotripsia extracorpórea, no nada más con el láser de olmio, también existe litotripsia, como las litotripsias que son para los riñones. Duele, ¿de acuerdo? Se obtiene una desintegración completa de los cálculos, responden mejor los cálculos de la glándula parótida que los de la submaxilar, los que tienen menos de 7 milímetros de diámetro. Al final tiene que ser de baja densidad para que puedan aparecer los cálculos. Eso ustedes no se preocupen por eso. El radiólogo ya sabe qué tipo de tomografía debe de utilizar. Solamente hay que colocar búsqueda de cialolitiasis, tomografía de cuello con foco en glándula submaxilar o glándula parótida, búsqueda de cialolitos. Con eso es más que suficiente, ¿de acuerdo? El tratamiento combinado con endoscopía y cirugía externa sirve principalmente para los cálculos de manera sublingual, y aquí es donde van sacando el cálculo. Esto al final tenemos que dejar un stent. Los adenomas pleomorfos, aguas. El adenoma pleomorfo es el tumor más común de la glándula parótida. Aparece más en mujeres, no se les olvide, por favor, ¿de acuerdo? El adenoma pleomorfo es el tumor benigno más común en mujeres, ¿de acuerdo? El 85% aparece en parótida, el 8% en su maxilar, el 6% en las glándulas salivares menores. Es muy raro en la glándula sublingual, ¿de acuerdo? Es el más común de todas las glándulas salivales. Comúnmente son unilaterales, pero sí, yo también lo he visto en presentación bilateral. Afecta más a mujeres con una frecuencia de tercero a sexto decenio de la vida, o sea, mujeres jóvenes, ¿de acuerdo? Bueno, también en adultos mayores. Se localiza en la porción externa de la parótida. Recordemos que la parótida se divide en parótida superficial y parótida profunda. La porción externa es la parte externa o la parte superficial de la glándula parótida, ¿de acuerdo? Tiene un estroma mucoide o fibroso. El tratamiento es una excisión quirúrgica. Hacemos una parotidectomía superficial o total. Normalmente hacemos una parotidectomía superficial con preservación del nervio facial. Hay que tener mucho cuidado. Nosotros cuando quitamos parótidas, realmente lo primero que buscamos son los trayectos del nervio facial. Después que ya los liberamos todos, ya sacamos lo que resta de parótida, ¿de acuerdo? Bien, tiene una recurrencia hasta el 10% relacionado principalmente con la ruptura de la cápsula del tumor durante la cirugía, con una resección de la lesión
Bueno, puede haber una resección de la lesión solo por enucleación o cuando es un tumor multicéntrico, pues no te hagas, hay que quitarlo completamente. Normalmente por medio de parotidiectomía superficial, ¿de acuerdo? Las recurrencias aparecen en los primeros 10 años tras la primera cirugía. Yo la última que operé de parótida fue hace 2 años, año y medio más o menos. Bien, estos tumores en ocasiones pueden comprimir el nervio facial, produciendo una parálisis facial, ¿de acuerdo? Y cuando se localiza en los lóbulos profundos también, eso pueden aparecer. Vean, este tumor es un tumor gigante. Así los amarramos en quirófano como si fuéramos a operar el oído. En el oído también, pero en este caso es la parótida. La pata de ganso baja por el agujero estilomastoideo. Entre el agujero estilomastoideo está entre la apófisis estiloides y la apófisis mastoides. De ahí sube y aparece superficialmente la pata de ganso por delante del trago. Y por ahí es por donde nosotros empezamos a verlo. Muchas veces en el trago, cuando ya abrimos todo esto, ¿de acuerdo? Cuando abrimos, colocamos, para que no se nos pierda el trago, pues ya lo quitamos, colocamos una aguja y ya sobre eso, pues, empezamos la cirugía. Nos desconectamos y nos volvemos a conectar, por favor. Iniciamos en 2 minutos. ¿Que nos desconectamos? Es que a mí se me duele la pata. No le digo nada. ¿A poco ya lavaste? Está bien, está. Pues nada, ¿por qué? Y en su cámara, por favor, muchachos. ¿Me está hablando que se van a pegar algo de la máquina? No. Hoy siento algo en el ojo, pero no sé qué. Bien, vamos a terminar la clase. Ya falta poquito, muchachos. No se me desesperen para que ya se puedan ir a cenar a los tacos.
¿Sí ven la pantalla? Sí. Gracias. Vamos ahora por el tumor de Warthin. Este es común que sea en la parótida también, pero realmente este es más común en las glándulas submaxilares. El tumor de Warthin es un cistadenoma papilar linfomatoso. Es la segunda neoplasia benigna más frecuente de la glándula parótida. Recordemos que la primera es el adenoma pleomorfo, ¿de acuerdo? Y este es el tumor de Warthin, lo encuentras mucho en la submaxilar. Recordemos, en la cola de la parótida, también te lo encuentras en la cola de la submaxilar. Tienen mucha relación, ¿de acuerdo? Este es más común en hombres, ¿de acuerdo? Con una relación de 5:1. Recordemos que el pleomorfo es más común en mujeres, ¿de acuerdo? Entre el sexto y séptimo decenio de la vida. Este es en adultos más mayores. Recordemos que el pleomorfo es en mujeres jóvenes, de ahí es donde inicia. Lógicamente también en mujeres adultas mayores, ¿de acuerdo? Pero seguimos que en el tumor de Warthin es multicéntrico, aparece en varias regiones de la misma glándula, hasta el 10% de ellos son bilaterales. Recordemos que el pleomorfo es muy raro que sea bilateral, aunque sí existe, ¿de acuerdo? Este sí, el 10% puede ser bilateral. Se origina en el tejido salival, glandular ductal, heterotrópico y entre los ganglios incluidos o adyacentes de la glándula parótida, dice aquí, ¿de acuerdo? Bien, se presenta en forma de masas extraparotidias en el cuello. ¿Por qué extraparotidias? Les decía yo, porque también es común encontrarlo en la sublingual. Es excepcional que experimente transformación maligna, aunque sí existen, igual el pleomorfo, pues lo más común es que sea benigno, pero también tiene una transformación maligna de vez en cuando. Los linfocitos pueden ser linfomas también. Los linfocitos presentes en este tumor son células T principalmente. El tratamiento es quirúrgico y lo que hacemos es una parotidectomía superficial, aunque diga total, lo que hacemos siempre es una parotidectomía superficial. Tiene que ser un cáncer muy escandaloso para que sea una parotidectomía total. Y recuerden, si es una parotidectomía total, casi te vas a echar el nervio facial en cualquiera de sus ramas. Recuerden que son 5 ramas, 4 a 5 ramas. Los cialoquistes bucales, son quistes de retención. Estos quistes ustedes, algunos de ustedes lo van a tener o lo han tenido. Son personas que se están muerde y muerde los labios y de repente encarceran una de las glándulas salivales menores y se empieza a hacer la bolita, ¿de acuerdo? Estos no tienen ciencia, se lo quitas y se acabó. Son cavidades uniquísticas o multiquísticas recubiertas de epitelio ductal no oncocítico. Lo que existe ahí es una retención de moco intraluminal sin calcificaciones intraductales, ¿de acuerdo? Dice 45 años, pacientes caucásicos, aunque yo lo he visto en más jóvenes, gente muy nerviosa, aparece esto, ¿de acuerdo? El 44% aparece en el piso de la cavidad oral. Estos sí son más en caucásicos y estos no se muerden, pero los que aparecen en la cavidad, en los labios, perdón, estos sí son de personas que se están muerde y muerde. 33% la cavidad bucal, o sea, la boca. El epitelio que recubre el quiste es de tipo cuboidal. Existen quistes oncocitoides reactivos que son más frecuentes en caucásicos. Igual se caracterizan por experimentar metaplasia oncocítica, aparece en la mucosa oral y la región mandibular. Estos son posteriores. Los quistes mucopapilares, esos son más comunes en mujeres entre el quinto y séptimo decenio de la vida. Son recubiertos por epitelio cuboidal y cilíndrico. Aparecen en especial en el paladar y la mucosa oral, ¿de acuerdo? Y hay que diferenciarlos del carcinoma mucoepidermoide de grado bajo de malignidad. La respuesta es sí. Todos estos tipos, cuando ya están en base de lengua, cuando no están en los labios, normalmente, hay que descartar un carcinoma por ahí, pero esto no tiene ciencia, esto se ve a simple vista. Cuando son carcinomas, están hiperémicos o están ulcerados, ahí es donde tú dices, esto no parece un quiste normal, debe de ser algo maligno, ¿de
acuerdo? Las ránulas, los del 6HM5 ya los vieron. Los otros lo vamos a ver en tumores de cuello. Las ránulas cervicales son lesiones, el diagnóstico diferencial son los quistes branquiales, ¿de acuerdo? Las ránulas cervicales o quistes dermoides también le llamamos. Estas ránulas cervicales son lesiones benignas que se originan de la glándula sublingual. Esa es la gran diferencia, que los quistes dermoides aparecen por debajo de la boca, en el cuello, y las ránulas por debajo de la lengua, ¿de acuerdo? Son más arriba. Tiene un aspecto translúcido de color apenas azulado, con edema fluctuante del piso de la boca. Normalmente tienen como antecedente una rotura espontánea y expulsión del líquido viscoso, pero ¿qué creen? No pasa nada, se vuelve a formar porque tiene una cápsula, es como un globito. Esto, mientras no quites la cápsula, ellos se vuelven a formar o tienen recurrencia. Es menos frecuente que aparezca en las partes blandas del cuello, con o sin componente bucal. Las ránulas, bueno, igual a ránulas cervicales, ¿verdad? Lo que hacemos aquí es colocar un stent en los dos conductos de Wharton y luego ya sea por la boca lo sacamos o por el cuello. Todo tiene que ver la magnitud del tamaño de la ránula, ¿de acuerdo? Pueden alcanzar el cuello en forma lateral al nervio lingual o al conducto de Wharton, por eso yo les decía, lo sondeamos primero. Pueden desplazar la glándula submaxilar, penetran al cuello a través del músculo de los músculos miloioideos. Los músculos miloioideos son los que te dan la base de la lengua, ¿de acuerdo? Por debajo de la lengua están esos musculitos. Se localizan en la región submaxilar o submentoniana, se pueden extender hacia la región parafaringea del cuello, alcanzan la región supraclavicular por arriba de la clavícula, cuando son muy grandes, tienen pseudoquistes sin capa epitelial, aunque sí tienen una cápsula, ¿de acuerdo? Pueden confundirse con carcinoma de células claras por tener tejido conectivo vascularizado, rodeado por mucina. Normalmente no son tan vascularizados, por eso el diagnóstico diferencial están llenos de moco, histiocitos y mucocitos, ¿de acuerdo? El tratamiento, no nos hagamos, es la excisión quirúrgica, hay que quitar toda la bola, incluyendo muchas veces la glándula sublingual afectada. Hay que marsupializar, ¿cómo se llama? La ránula, hay que voltearla, ¿de acuerdo? Para que no se vuelva a formar, y hay que raspar toda la base para quitar toda la matriz de ella. Y eso es todo, muchachos. Ay, gracias a Dios. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Sí entendieron todos? ¿Qué es lo que viene en su examen? De la ránula poco les pongo, normalmente es de los quistes dermoides, pero sí puede venir los adenomas, ¿de acuerdo? Ya sabemos que el adenoma pleomorfo es el más común en mujeres y el adenoma de Wharton es el más común en hombres. Y eso es todo. Que pasen buenas noches, ya váyanse a descansar. Gracias, doctor, igualmente. Hasta aquí. Gracias, doctor. Buenas noches, Hasta luego. nos vemos en ese yo de viaje.